Muy buenas tardes, ministros, compañeros en el cuerpo místico de Cristo en este tiempo final, en la etapa de la edad de la piedra angular. Muito boa tarde, ilustres companheiros do corpo místico de Cristo, nesse tempo final, nesta era da pedra angular. Es una bendición grande para mí estar con ustedes en esta ocasión. É uma grande bênção para mim estar com vocês nesta ocasião. En esta ocasión leemos en San Mateo capítulo 9 versos 36 en adelante. Nesta ocasião, leremos em São Mateus, capítulo 9, verso 36 em diante. Y dice de la siguiente manera. E diz da seguinte maneira: Vamos a comenzar en el 35 para leer completo este pasaje. Vamos começar no 35 para ler essa passagem completa. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desparramadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vendo ele as multidões, se compadeceu delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Entonces dijo a sus discípulos: Então disse aos seus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra y nos permita entenderla. e permita-nos entendê-la. Nuestro tema es: O nosso tema é: tengan compasión por las almas. tenham compaixão das almas. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Miguel, por favor, si puede conseguir el pasaje donde dice que para la invitación a las bodas no quisieron ir los invitados y él mandó entonces. Sí, por favor. Tengan compasión por las almas. Tenham compaixão das almas. Aquí, en este pasaje, Aqui nessa passagem, Cristo coloca Cristo coloca a las personas as pessoas como ovejas como ovelhas que no tienen pastor. que não têm pastor. Y también E também coloca a las personas coloca as pessoas como como la mies, as searas que necesitan que têm a necessidade obreros de obreiros que trabajen que trabalhem en el campo. no campo. De esto habló también Isso também falou Cristo en otra ocasión Cristo em outra ocasião. y dijo E disse que oraran a Dios, que orassem a Deus, al Padre de la mies, ao Pai da seara, para que envíe para que enviasse obreros obreiros a su mies. à sua seara. Y hay otro lugar E a outro lugar
muy importante muito importante. en San Juan capítulo 4, Em São João, no capítulo 4, versos 34 en adelante, do verso 34 em diante, donde dice, aonde diz: Jesús les dijo, Jesus lhes mi disse: comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Não dizeis que ainda faltam 4 meses para a colheita? He aquí os digo, Eu, porém, vos digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. erguei os olhos e vede os campos, estão prontos para a colheita. Y el que siega recibe salario O que colhe recebe desde já a recompensa y recoge fruto para vida eterna, e recolhe fruto para a vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. para que se alegrem tanto o que semeia como o que colhe. Porque en esto es verdadero el dicho: Pois assim o ditado é verdadeiro: uno es el que siembra y otro es el que siega. semeia e outro colhe. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Eu vos enviei para colher o que não semeastes. Otros labraron. Outros trabalharam, Gracias, Miguel. Otros labraron. outros trabalharam. Y vosotros habéis entrado en sus labores. E vós entrastes no trabalho deles. Aquí podemos ver también Aqui também podemos ver que Dios representa a los seres humanos que Deus representa os seres humanos en un campo por um campo de trigo, de trigo, en un campo por um campo que está sembrado, que está semeado, pero que llega el tiempo mas que chega o tempo en que tiene que ser cosechado. quando tem que ser colhido. También en la parábola del trigo y de la cizaña, Também na parábola do trigo e do joio, Cristo nos enseña Cristo nos ensina que el trigo que o trigo son los hijos del reino, são os filhos do los reino, hijos e hijas de Dios. os filhos e filhas de Deus. Y nos enseña E nos ensina que la cizaña que o joio son los hijos del malo. são os filhos do maligno. Nos enseña Nos ensina que el que sembró el trigo que aquele que semeou es el trigo hijo del hombre é o filho do homem. y el que sembró la cizaña E o que semeou o joio es el malo, é o maligno, el diablo. o diabo. Y nos enseña E nos ensina que ambos crecieron juntos, que ambos cresceram juntos, el trigo y la cizaña, o trigo e o joio. pero luego Mas depois, los siervos, os servos, al ver la cizaña ao ver o joio aparecer, aparecer, le dicen al Señor disseram ao Senhor de la mies, da seara: no sembraste trigo, não semeastes trigo, buena semilla, boa semente. ¿por qué apareció la cizaña? Por que apareceu então o joio? Esa mala hierba, Essa erva maligna? ¿quieres que la arranquemos? Quer que o arranquemos? Y el Señor dice, E o Senhor disse: no, não, porque arrancando la cizaña porque arrancando o joio, pueden arrancar también el trigo. também podem arrancar o trigo. El ejemplo O exemplo lo tenemos o temos cuando en una ocasión quando em uma ocasião en que Jesús iba para Jerusalén, na qual Jesus ia para Jerusalém, sería su última entrada a Jerusalén, seria a sua última entrada em Jerusalém. o sea, su última Ou seja, visita a Jerusalén, sua última visita a Jerusalém, porque él moriría porque ele morreria en esa visita que haría a Jerusalén. nesta visita que faria em Jerusalém. Él envió Ele enviou a Jacobo y Juan a Tiago e João, Jacobo y Juan Tiago e João, a
Samaria a Samaria para que prepararan allí para que lá preparassem lugar lugar para quedarse allí para ficar ali y luego al otro día e em seguida no outro continuar dia, viajando. continuar viajando. Pero en Samaria Mas em Samaria no quisieron recibirlo. não quiseram recebê-lo. Y vienen Jacobo y Juan E foram Tiago e João y le cuentan a Jesús e contaram a Jesus que no los quisieron recibir. que não quiseram recebê-lo. No querían que Jesús fuera allí Não queriam que Jesus fosse lá con sus com discípulos. os seus discípulos. Y Jacobo y Juan E Tiago e João le dicen a Jesús, disseram a Jesus: ¿quieres Queres que mandemos a descender fuego del cielo, que mandemos descer fogo do céu, como hizo el profeta Elías? como o profeta Elias fez? O sea, para quemarlos a todos. Ou seja, para queimar a todos. Cristo les dijo, Cristo disse: ustedes no saben de qué espíritu son. vocês não sabem de que espírito são. Si Cristo les permitía eso, Se Cristo lhes permitisse isso, iba a venir fuego del cielo viria fogo do céu y los iba a quemar a e todos. queimaria a todos. Quemaría Queimaria toda la cizaña, todo o joio. los hijos del malo que estaban allí, Filhos do maligno que estavam lá. pero también quemaría Mas queimaria também los hijos de Dios, os filhos de Deus, el trigo o trigo que estaba allí. que estava lá. Más adelante, Mais adiante, cuando Felipe fue a Samaria quando Filipe foi em y Samaria, predicó el Evangelio de Cristo, pregou o evangelho de Cristo, una multitud grande uma grande multidão creyó en Jesucristo, creu em Jesus Cristo, lo recibió como o Salvador recebeu como Salvador, y Felipe los bautizó en el nombre del os Señor batizou Jesucristo. no nome do Senhor Jesus. Todas esas personas Todas aquelas pessoas iban a ser quemadas seriam queimadas por Juan por João y Jacobo e Tiago. si Cristo les permitía Se Cristo lhes permitisse mandar a descender fuego del cielo. que mandassem descer fogo do céu, Ellos eles pensaban pensavam que si no querían recibir a Cristo, que se não queriam receber Cristo, había que acabar con la gente rápido. então tinham que acabar com as pessoas rapidamente. Pero hay un proceso Mas há um processo de siembra, de semeadura, de crecimiento crescimento y cosecha. e de colheita. Eso no puede ser evitado. Isso não pode ser evitado. Por lo tanto, Portanto, más adelante mais adiante sería seria que recibirían a Cristo quando receberiam como Salvador. Cristo como Salvador. Aunque en el tiempo de la mujer samaritana, Mesmo que no tempo da mulher samaritana, un grupo grande grande grupo creyó en Cristo. creu em Cristo. Pero en el momento en que Cristo tenía que ir a Jerusalén, Mas naquele momento que Cristo tinha que ir a Jerusalém, no podía recibirlo en otro lugar. não podia recebê-lo em outro lugar. Su misión era ir a Jerusalén. Sua missão era ir a Jerusalém. Por lo tanto, Portanto, continuó continuou su trayectoria. sua trajetória. Ahora, Agora, en el programa divino, no programa divino, Cristo coloca Cristo coloca a la raza humana a raça humana en dos grupos. em dois grupos. Uno, el grupo O grupo representado en el trigo, representado pelo trigo, que son los hijos del reino, que são os filhos do reino. y el otro grupo E o outro grupo representado representado en los hijos del malo, pelos filhos do maligno, representados en la cizaña. pelo joio. Y ahora E agora encontramos encontramos que hay un tiempo que há um tempo de siembra, de semeadura, de crecimiento de crescimento y de llevar el fruto e de produzir o fruto. y después E depois la cosecha. a colheita. En esta parábola, Nesta parábola, los apóstoles os apóstolos estaban viviendo estavam vivendo en el tiempo no tempo en que iba a ser plantado el trigo. no qual o trigo ia ser plantado. Cristo, el Hijo del Hombre, Cristo, Filho do Homem, lo sembraría esa semilla, semearia essa semente, pero el maligno mas o maligno sembraría semearia la semilla, a semente, la simiente a semente de la cizaña. do joio. Todo eso Tudo isso representa seres humanos. representa seres humanos. En el cristianismo No cristianismo estarían estariam los hijos de os Dios filhos de Deus y los hijos del malo también. e também os filhos do maligno. En el mismo campo No mesmo campo del do cristianismo cristianismo estarían estariam ambas simientes. ambas
Así como en medio del pueblo hebreo, Assim como entre o povo hebreu, en los días de Jesús, nos dias de Jesus, hubo hijos de Dios houveram filhos de Deus e hijos del diablo e también. também filhos do diabo. Encontramos Encontramos que uno de los hijos del maligno dos filhos do maligno llegó a ser chegou a el ser tesorero o tesoureiro de Jesús. de Jesus. ¿Ven? Bem, En el mismo grupo no mesmo grupo de Jesucristo. de Jesus Cristo. Ahora Agora, encontramos encontramos que en el cristianismo que no cristianismo estaría el trigo estaria o trigo y la cizaña. e o joio. Pero al final Mas no de la final dispensación de la gracia da dispensação da graça será separado será separado el trigo de la o cizaña. trigo do joio. Será recogido el trigo O trigo será recolhido y llevado al alfolí de e Dios, levado ao celeiro de Deus. pero la cizaña Mas o joio será juntada, será juntado, amarrada en manojos atado em feixes, para ser quemada para ser queimado en el fuego, no fogo, o sea, ou seja, en el juicio no juízo de la gran da tribulación. grande tribulação. Y después, E depois, en el juicio final, no juízo final, ser echadas serem en el lago de fuego. lançados no lago de fogo. Ahora, Agora, para este tiempo, para este tempo, encontramos encontramos que es el tiempo que é o tempo más glorioso mais glorioso de todos los de tiempos. todos os tempos. Uno es el que siembra É o que semeia y otro es el que recoge. e o outro é o que recolhe. Encontramos a Cristo, el Hijo del Hombre, Encontramos a Cristo, o Filho que do es homem, el que siembra que é o que semeia en su primera na venida, sua primeira vinda. siembra el trigo Semeia o trigo y él mismo e es la semilla, ele mesmo el é a grano de semente, trigo. o grão de trigo. Por lo tanto, Portanto, ¿dónde estaban onde estão las plantas de trigo as plantas de trigo y el grano de trigo y los granos de trigo e os grãos de que trigo iban a nacer que nasceriam en Cristo? em Cristo? Porque Él es Porque ele é la simiente original, a semente original, la simiente de Dios. a semente de Deus. Y por consiguiente Por conseguinte, se reproduce se reproduz en hijos em filhos e hijas de e Dios. filhas de Deus. Y ahora en el Nuevo Testamento E agora no Novo Testamento encontramos encontramos que la iglesia del Señor que a Jesucristo igreja do Senhor es Jesus la Cristo planta de é a trigo. planta de trigo. Y por cuanto por cuanto la iglesia es la planta de trigo, E porquanto a igreja é a planta de trigo, en la planta de trigo na planta de trigo estarán los granos de trigo, estarão os grãos de los trigo, hijos os filhos e hijas de e Dios, filhas de Deus, de edad en edad. de era em era. Y para que surjan, E para que surja Cristo en Espíritu Santo Cristo, se manifiesta en su iglesia se manifesta em Espírito Santo de em sua edad igreja, en edad. de era em era. Envía Envia su Espíritu Santo o seu Espírito Santo en y a cada edad na e em cada era para abrir cada edad de la iglesia para abrir cada era da igreja. y así abre el misterio E assim abre o mistério de Cristo de Cristo en medio de su iglesia entre sua en igreja, cada edad. em cada era. Cristo en Espíritu Santo Cristo, o Espírito Santo, manifestado manifestado, velado velado, en carne humana, em carne en humana, un hombre, em homem, un em mensajero mensageiro correspondiente correspondente a una edad. a uma era. En ese mensajero E nesse mensageiro viene sellado vem todo el selado programa de todo o Cristo programa de Cristo para esa edad. para esta era. Y ese mensajero E esse mensageiro capta ese mensaje, capta essa mensagem, aunque no lo entienda completamente, ainda que não entenda completamente, pero captó mas captou la revelación de Dios para ese tiempo a revelação de Deus para esse tempo y comienza a predicar e começa a pregar eso que captó. isso que captou. Y Dios comienza E Deus começa a darle más a lhe dar mais y sigue abriéndose e segue se abrindo la revelación a revelação de Dios para esa edad. de Deus para essa era.
Y sigue Dios E Deus segue llamando y juntando chamando e sus juntando escogidos seus escolhidos de esa edad. dessa Y Dios época. coloca E Deus al lado de ese ao mensajero lado desse mensageiro colaboradores, colaboradores, ministros ministros, que trabajan brazo a que brazo trabalham braço con a ese braço mensajero. com esse mensageiro. Y esos son E esses são colaboradores colaboradores maravillosos maravilhosos y bienaventurados. e bem-aventurados. Ser un ministro, Ser um ministro, colaborador colaborador del mensajero do de mensageiro una edad de uma era es el privilegio más é grande o maior que privilégio tiene un ministro. que o ministro tem. Y el privilegio mayor, E o maior privilégio, por supuesto, lo supostamente, tiene el mensajero o mensageiro tem de ser el instrumento de ser Cristo o instrumento de Cristo para esa edad. para esta era, Esa posición esta posição de mensajero de mensageiro para una edad, para uma era. nadie se la puede quitar Ninguém pode tirar a ese mensajero. desse mensageiro. Los demás Os demais pueden ser colaboradores, podem ser colaboradores, pero no pueden ser el mensajero. mas não podem ser o mensageiro Para esa edad. para esta era. Por lo tanto, Portanto, no pueden estar inventándose cosas. não podem estar inventando coisas. Toda revelación Toda revelação viene vem por el Espíritu Santo pelo Espírito Santo al mensajero ao mensageiro de esa edad. dessa era. Tiene que venir siempre Sempre tem que vir la palabra a revelada palavra revelada al profeta para o profeta enviado de Dios. enviado por Deus, Pero siempre mas sempre en tiempos pasados, em tempos passados, como en el tiempo de Moisés, como no tempo de Moisés, algunos quisieron alguns quiseram tomar la posición de Moisés. tomar a posição de Moisés. En vez de decir, Quer dizer, Moisés, Moisés, sabemos que tú eres el profeta mensajero de Dios dizer, Moisés, sabemos que tu és o mensageiro de Deus y sabemos que solamente a ti viene la revelación e divina. sabemos que somente a ti vem a revelação divina Y en la forma en que tú nos enseñes e na forma que tu nos ensinas es la forma correcta. é a forma correta. Estaremos brazo a brazo contigo trabajando en la obra de Dios. Estaremos braço a braço contigo trabalhando na obra de Deus. Pero ¿qué sucedió? Mas o que aconteceu? Moisés Moisés tenía familiares tinha familiares como primos. como primos. ¿Quién era? ¿Datán o Coré? Quem era Datão? Coré. Coré Coré era un primo hermano, parece, de Moisés. era primo, irmão, parece. Era que de la Moisés. familia. Era da família. ¿Y quién fue el que quiso la posición de sumo sacerdote, Miguel? E quem foi que quis a posição de sumo sacerdote, Miguel? Coré fue. Coré foi. Y el grupo de E Coré, o grupo de Coré, un grupo de levitas, grupo de levitas, querían la posición queria uma posição de sacerdotes, de sacerdote, teniendo a Coré tendo Coré como el sumo sacerdote. como sumo sacerdote. Y hubo disputa E houve disputa en medio de ellos entre eles, porque Coré, porque Coré, con su grupo, com seu grupo, quería tener queria ter el control o controle del sacerdocio, do sacerdócio, del orden sacerdotal da ordem sacerdotal, y él ser el líder. e ele ser o líder. Pero Dios le dijo a Moisés Mas Deus disse a Moisés que cada uno que cada um coloque coloque su vara a sua vara, y Aarón e Arão que coloque la de él, que coloque a dele, y la que florezca e aquela que florescer rebeldezca y dé fruto, e reverdesse de fruto, el dueño de esa vara o dono dessa vara, tiene el sacerdocio, então tem o sacerdócio, es el sumo sacerdote. é o sumo E sacerdote. sus hijos? E seus filhos, Los sacerdotes. os sacerdotes. Y colocaron las varas E então colocaram as varas, y durante la noche e durante a noite, la vara de Aarón a vara de Arão reverdeció, reverdeceu, floreció floresceu y llevó fruto. e produziu fruto. Llevó almendras. Produziu Era una vara de almendra. Era uma vara de amêndoas. Y por la mañana E pela manhã, allí estaba ali estava el testimonio de Dios. o testemunho Dios de dando Deus. testimonio Deus testificando de sobre quién sobre quem Dios había colocado Deus colocara el sacerdocio. o sacerdócio. Pero ellos no quedaron conformes. Eles não ficaram conformados. Siguieron con problemas. Seguiram com problemas.
¿Cuándo fue? ¿Qué pasó después de eso, Miguel? O que aconteceu depois disso, Miguel? Después de eso se levantó al mismo Coré, pero apoyado por los de Rubén. Y entonces quisieron formar un líder, nombrar un líder. Ahí fue cuando tomaron sus incensarios. Eso fue en otra ocasión, pero cuando quisieron tomar el liderato, que Moisés le dijo que se apartaran porque la tierra se lo iba a tragar. A Coré y todo su séquito Coré e seus séquitos querían hacer queriam fazer otro orden sacerdotal. outra ordem sacerdotal. Y para esa dispensación E para aquela dispensação de la ley, da lei, el orden a sacerdotal ordem sacerdotal pertenecía pertencia a Aarón a Arão y sus e descendientes. seus El descendentes. sumo sacerdocio O sumo sacerdote pertenecía pertencia a Aarón a Arão y a sus e descendientes seus descendentes por estatuto perpetuo por estatuto durante la perpétuo, dispensación de la ley. durante a dispensação da lei. Así Assim como el orden sacerdotal como a ordem sacerdotal del templo celestial do templo celestial pertenece a Melquisedec pertence a Melquisedeque por toda la eternidad. por toda a eternidade. Ahora Agora, encontramos encontramos que los que quisieron que aqueles que quiseram ser líderes ser líderes y ocupar el lugar e ocuparem um lugar correspondiente correspondente a Aarón, Aarón, el sumo o sacerdote, sumo sacerdote y a los hijos de Aarón, e os filhos de que Arão, eran sacerdotes, que eram sacerdotes, y a los e descendientes dos descendentes de la línea da linhagem de donde venía Aarón, de onde Arão vinha, porque de esa línea porque nessa linhagem es que podían ser sacerdotes, é que podiam ser sacerdotes, así como del orden celestial assim como da ordem celestial de Melquisedec, de Melquisedeque, solamente pueden ser sacerdotes somente podem ser sacerdotes Cristo, Cristo, el sumo o sacerdote, sumo sacerdote, y todos los creyentes en Cristo e nacidos de nuevo, todos os crentes em Cristo, nascidos los de cuales novo, son os quais são sacerdotes con Cristo. sacerdotes. Ese es com el Cristo. orden Esta é a ordem sacerdotal, sacerdotal celestial, celestial, el orden a ordem sacerdotal sacerdotal eterno. eterna. Ese orden sacerdotal Esta ordem sacerdotal estará establecido estará estabelecida en el reino milenial, no reino en milenial este planeta Tierra, deste planeta Terra. porque el orden Porque a sacerdotal ordem sacerdotal de Aarón de Arão y por consiguiente de Leví e por conseguinte de Levi ya terminó. já terminou. Vamos a ver Vamos ver lo que San Pablo o dice que São Paulo diz con relación a ese orden. relacionado a Capítulo esta 7 de Hebreos, ordem. Capítulo 7, verso de Hebreus, 11 en adelante, verso 11 en diante, dice: diz: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Portanto, se a perfeição fosse alcançada pelo sacerdócio levítico, pois sob este o povo recebeu a lei, que necessidade ainda haveria de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? El orden de Melquisedec A ordem de Melquisedeque no es el orden de Aarón, não é a ordem de Arão, es un orden celestial é uma ordem celestial que es eterno que é eterna y que fue reflejado e que foi refletida en el orden na ordem de Aarón de Arão y orden levítico. e ordem levítica. En Aarón Em Arão se reflejó refletiu-se el sumo sacerdote del templo celestial, o sumo sacerdote do templo que es celestial, Melquisedec, que é Melquisedeque, el cual es o Jesucristo. qual é Jesus Cristo. Y E en los otros sacerdotes nos outros sacerdotes se reflejó refletiu-se los sacerdotes os sacerdotes que con Melquisedec que com Melquisedeque ministran
ministram en el templo celestial. no templo celestial. Y esos son E estes los são creyentes os en Cristo, crentes em Cristo, nuestro Salvador. o nosso Salvador. Vean Vejam lo que nos dice o que nos diz San Pedro. São Pedro. Luego continuaremos con este pasaje Em seguida continuaremos de Hebreos com esta 7. passagem de Hebreus 7. Dice San Pedro São Pedro diz, en 1 de Pedro capítulo 2, 1 de Pedro, no capítulo 2, verso 4 en adelante, do verso 4 em diante. acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por medio de Jesucristo, Por meio de Jesus que es el Cristo, sumo sacerdote del templo celestial, que é o sumo sacerdote do templo celestial, es que nosotros é que nós ofrecemos oferecemos alabanzas, louvores, sacrificios de alabanzas sacrifícios a nuestro e Dios. louvores ao nosso Deus. Cristo es Cristo é el que presenta o que apresenta nuestras ofrendas as nossas y oferendas sacrificios e espirituales, sacrifícios a Deus. espirituais a Deus. porque Él es el sumo sacerdote Porque Ele é o sumo que está en el lugar sacerdote santísimo e está del no lugar templo celestial. santíssimo do templo espiritual. En este mismo capítulo 2 de 1 de Pedro, Este mesmo capítulo 2 de 1 de Pedro, verso 9, no verso 9, dice: diz: mas vosotros sois linaje escogido, Mas vós sois a geração eleita, real sacerdocio, o sacerdócio real, la realeza a realeza sacerdotal sacerdotal del templo celestial templo celestial está compuesta está composta por Jesucristo, el sumo sacerdote del templo celestial, el cual es el Melquisedec que le apareció a Abraham en el capítulo 14 del Génesis, do Gênesis. y los otros sacerdotes E os outros sacerdotes son los miembros são os membros de la iglesia da igreja del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Ese es el orden sacerdotal Essa é a ordem sacerdotal del templo celestial. do templo celestial Y por consiguiente, por conseguinte del reino celestial. do reino celestial. Cristo dijo Cristo disse que nosotros estuviéramos orando que nós estivéssemos orando y diciendo e dizendo en nuestra oración na nossa oração una cosa muy importante: uma coisa muito importante: venga tu reino, venha teu reino, hágase tu voluntad seja feita a tua vontade, en la tierra na terra como en el cielo. como no céu. Como se hace la voluntad de Dios en el cielo, Como é feita a vontade de Deus no céu, hágase en la tierra. seja feita na terra. Y por cuanto E porquanto el reino de Dios o reino de Deus será establecido en la tierra, será estabelecido na terra. el orden celestial A ordem será establecido en la tierra. será estabelecida na terra. El orden A ordem de Melquisedec, de Melquisedeque, que es que é rey de Salem, rei de Salém, de Jerusalén. de Jerusalém. Él es el rey Ele é o rei de la Jerusalén da celestial, Jerusalém y celestial. por consiguiente, E por consiguiente, Él es el rey ele é o rei de la Jerusalén da terrenal. Jerusalém terrena. Y será establecido E será estabelecido ese reino este reino en la tierra. na terra. Ese es el reino Este é o reino del cual do qual David Davi fue rey, foi rei. y él ocupó E ele ocupou el trono o trono de Dios de Deus terrenal. terreno. Y luego Em seguida, su hijo o seu filho Salomón Salomão se sentó en el trono del reino de Jehová reino de Jehová sobre Israel. sobre Israel.
Ahora ese reino Agora, esse reino no va a estar solamente sobre el pueblo hebreo, não estará somente sobre o va a povo estar hebreu, gobernando estará governando sobre todo el sobre planeta Tierra. todo o planeta Terra. Y por E consiguiente, por conseguinte, tiene que venir el reino de Dios. o reino de Deus tem que vir. Tiene que ser establecido el reino de Dios. O reino de Deus en tem la que tierra. ser estabelecido En na la terra. actualidad, Atualmente, La humanidad a humanidade está siendo gobernada está sendo governada por el reino pelo reino o imperio de los dos gentiles. gentios. Pero el reino de los Mas gentiles o reino dos gentios llegará a su final. chegará ao fim. La piedra no cortada de manos, A pedra não cortada por mão, en su venida, na sua vinda, le puso fin colocou fim al reino no reino de los dos gentiles, gentios, al imperio de los gentiles. no império dos gentios. San Pablo dice São Paulo en dice, 2 de Corintios capítulo 1 verso del 1 al 10, Coríntios, capítulo 10, 1 ao 10, que Cristo que Cristo, en su venida, na sua vinda, con el resplandor com o resplendor de su venida, da sua vinda, matará matará al anticristo. ao anticristo. Ahora podemos ver Agora podemos ver que el anticristo será que o anticristo será el líder o líder del reino do reino de los dos gentiles, gentios, porque habrá aceptado porque aceitará lo que el diablo le ofreció a Cristo o que o diabo ofereceu a Cristo cuando le dijo quando disse que todos los reinos de este mundo todos os reinos eran de él, deste mundo le seriam habían dele, sido entregados a él y a quien él quería los daba. que eram dele e que tinham sido entregues a ele e que ele daria para quem ele quisesse. Y le ofreció la posición E ofereceu a posição de ser el rey de ser rei de ese reino desse reino de los dos gentiles. gentios. Pero Cristo lo rechazó, Mas Cristo rejeitou, porque Cristo es rey porque Cristo é rei del reino de do Dios. reino de Deus. Y el reino de Dios E o reino de será Deus establecido en la será tierra estabelecido na y terra. Cristo es el rey E Cristo é o rei de ese reino. desse reino. Y con él E com ele nosotros somos reyes nós somos reis en ese reino desse reino para reinar para reinarmos sobre la humanidad sobre a humanidade conforme al orden conforme a ordem de Melquisedec, de Melquisedeque, conforme al orden conforme a ordem de la teocracia da teocracia celestial celestial y de la monarquía e da monarquia de David, de Davi, que fue establecida a qual foi estabelecida en la tierra. na terra. Ambas estarán fusionadas Ambas estarão unidas y en ese reino e nesse reino estaremos nosotros nós estaremos como reyes como reis gobernando governando sobre todas las naciones. sobre todas as nações. O sea que el gabinete Ou seja, que o gabinete de Jesucristo de Jesus Cristo es é cada creyente cada crente en Cristo em Cristo nacido de nuevo. nascido de novo. Esa es la raza Esta é a raça más importante mais importante de la cual Cristo da qual Cristo es la cabeza. é a cabeça. Él es Ele é del cual do qual ha venido esa raza. veio esta raça. Ahora podemos ver Agora podemos ver la bendición tan grande a bênção tão grande que Dios nos ha dado. que Deus nos tem dado. Veamos otro lugar Vejamos outro lugar donde nos habla onde nos fala que somos que reyes somos reis y e sacerdotes. sacerdotes. En Apocalipsis, O Apocalipse, capítulo 1, capítulo 1, versos 5 al 6, versos 5 ao 6. dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém.
Cristo nos lavó de nuestros pecados Cristo nos lavou dos nossos pecados con su sangre com seu sangue y nos ha hecho para nuestro Dios e nos fez para o nosso Deus. reyes y sacerdotes. Reis Reyes e sacerdotes. y sacerdotes Reis e sacerdotes. según el orden Segundo a ordem de de Melquisedec. Melquisedeque. No porque usted Não porque você sea un hijo seja filho de un rey o de una reina de rei ou de uma terrenal rainha terrena, de alguna nación de terrenal, alguma nação terrena, sino mas sim porque somos hijos porque somos filhos del Rey do Rei de Reyes dos reis, y Señor de do Señores. Senhor dos senhores. Y Él nos lavó de nuestros pecados E Ele nos lavou dos con nossos su sangre pecados com seu y nos sangue, ha hecho para nuestro e Dios nos fez para o nosso Deus, reyes reis y sacerdotes. e sacerdotes. Por lo tanto, pertenecemos Portanto, pertencemos a ese orden a esta sacerdotal ordem sacerdotal del templo celestial. do templo celestial. Y ese orden E esta será ordem establecido en la será tierra. estabelecida na terra. Y el orden E a ordem del reino celestial do reino celestial será establecido en la tierra, será estabelecida porque na el terra, reino porque o celestial, reino el celestial, reino de Dios, o reino de Deus va a ser establecido. será estabelecido. Venga tu reino, Venga o teu reino. venga pronto tu reino. Venga breve o teu reino. Ese es el deseo. Esse é o desejo De nuestra alma. da nossa alma. Y eso significa E isso significa que venga el reino milenial de que Cristo. venha o reino milenial de Cristo. Pero hay una introducción Mas há uma introdução a este reino. para esse reino. Ahora veamos Agora vejamos en el capítulo 5 no capítulo 5 del Apocalipsis, do Apocalipse, versos 8 en adelante. do verso 8 em diante. Aún podemos leer el verso 6, del verso 6 en adelante. E podemos ler do verso 6 em diante. Y miré y vi en medio del trono y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 bocas e 7 olhos, que são os 7 Espíritus de Deus enviados a toda a terra. Los 7 espíritus de Dios Os 7 Espíritus de enviados Deus por toda la tierra enviados a toda a terra. es la manifestación É a de Cristo, manifestação de Cristo, del Espíritu do Santo Espírito Santo, en cada ángel em mensajero. cada anjo mensageiro. Por lo tanto, Portanto, cada ángel mensajero viniendo con el Espíritu de com o Cristo Espírito de Cristo es nada menos é nada menos que la que a manifestación manifestação en cada edad em cada de era un do Espíritu Espírito de Dios. de Deus. Es nada menos É nada menos que la manifestación que a manifestação del Espíritu do Santo Espírito en Santo un ángel em um anjo mensajero. mensageiro. Esos son Estes são los 7 ojos os 7 olhos de Dios de Deus, y los 7 espíritus de Dios, os 7 Espíritos de Deus, porque ojos porque olhos tipifica tipificam videntes, videntes, profetas. profetas. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono, O sea, el libro de los 7 ou sellos, seja, o livro dos 7 que es selos, el título de é propiedad o título de propriedade de los cielos y de la dos tierra, céus e da terra, de toda la creación. de toda a criação. Y vino y tomó, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios
de todo linaje y lengua y pueblo y nación. E cantavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Por medio Através de Cristo de Cristo y los redimidos por Cristo, e os redimidos por Cristo, es que el reino de Dios é que o reino de estará Deus en la tierra estará na terra, manifestado, manifestado operando durante el reino milenial durante o reino y milenial por toda la eternidad. eternamente. El reino de Dios O reino de Deus estará siendo administrado estará sendo por administrado Cristo por y su iglesia, Cristo e sua igreja, que son que são Cristo el Rey de Reyes y Cristo, Señor Rei de dos Señores, reis, Senhor dos senhores, y los e redimidos os redimidos, reyes que han sido limpiados os quais foram con la limpidos sangre com o sangue de Jesucristo. de Jesus Cristo, Y el orden sacerdotal, e a ordem sacerdotal, o sea, el orden religioso ou seja, a ordem religiosa, que habrá en el reino que milenial haverá no reino y en la milenial eternidad e na eternidade, es el orden é a ordem de Melquisedec. de Melquisedeque. Y ahora continuamos E agora continuamos con Hebreos com Hebreus, capítulo 7. capítulo 7. Hicimos una pausa Fizemos uma pausa. aquí donde dice, Aqui onde diz, en el verso 11, verso 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? portanto, se a perfeição fosse alcançada pelo sacerdócio levítico, pois sobre este o povo recebeu a lei, que necessidade ainda haveria de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Según el orden de Aarón, Segundo a ordem de Arão, nadie recibió la perfección, ninguém recebeu a perfeição. pero según el orden de Melquisedec, Mas, segundo a ordem de Melquisedeque, por medio de Cristo, através de Cristo, todos obtenemos todos obtemos la perfección. a perfeição. Llegamos Chegamos a la perfección, à perfeição, a ser a imagen a sermos y a semejanza imagem e semelhança de Jesucristo, de Jesus conforme Cristo, al programa conforme o programa establecido estabelecido para el orden para a ordem sacerdotal sacerdotal de Melquisedec, de Melquisedeque, lo cual fue tipificado o que foi tipificado en el orden na ordem levítico, levítica, del cual da qual Aarón era el sumo sacerdote. Arão era o sumo sacerdote. Por lo tanto, Portanto, por el sumo sacerdocio de Aarón, pelo sumo sacerdócio de Arão, al cual eran herederos los hijos y descendientes de Aarón, os quais eram herdeiros os filhos e descendentes por medio de de ese Arão, sacerdocio, através desse sacerdote, nadie llegó a la perfección. ninguém alcançou a perfeição. Pero por medio Mas del através sacerdocio de do Melquisedec, sacerdócio de Jesucristo, de Jesus Cristo, todos los escogidos todos escolhidos llegan a la perfección. chegam à perfeição, Obtienen el nuevo nacimiento obtêm o novo nascimento y entran a la vida eterna. e entram na vida eterna. Sigue diciendo, Segue dizendo, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio también de la ley. pois com a mudança de sacerdócio, necessariamente também a mudança de lei. Hubo un cambio de sacerdocio, Houve uma mudança de sacerdócio. del sacerdocio levítico, do sacerdócio del cual levítico, Aarón era el sumo sacerdote, do qual Arão era o al sumo sacerdocio para o de sacerdócio Melquisedec, de Melquisedec, del cual do Jesucristo qual Jesus es el Cristo sumo é o sacerdote. sumo sacerdote. sacerdote. Y ese orden sacerdotal celestial E esta ordem sacerdotal celestial permanecerá permanecerá por toda la eternidad. por toda a eternidade. Y por consiguiente, E por conseguinte, los asuntos espirituales, os assuntos los espirituais, asuntos religiosos os assuntos en vez religiosos, del pueblo hebreo entre o povo durante el reino durante milenial o reino milenial, serán
serão administrados administrados por Jesucristo, el por sumo sacerdote Jesus, o sumo sacerdote del templo celestial do templo celestial y del reino celestial, e do reino celestial, reino que estará do reino que establecido en la tierra estabelecido en na el reino terra, milenial. no reino milenial. Y con él E com ele estarán trabajando estarão trabalhando en los aspectos espirituales o religiosos, aspectos espirituais ou religiosos, todos los redimidos todos os por su redimidos sangre preciosa. pelo seu precioso sangue. Por lo tanto, Portanto, tenemos una posición temos uma posição bien importante bem importante en el reino de no Cristo. reino de Cristo. También Também, todos los asuntos todos políticos os assuntos políticos serán gobernados serão governados por Cristo por Cristo y los redimidos e os por la redimidos sangre de pelo Cristo. sangue de Cristo. No tendrán las naciones As nações não terão reyes reis o gobernantes ou governadores elegidos eleitos por la voluntad del pela pueblo, vontade do povo, sino mas sim elegidos eleitos por la voluntad pela vontade de Dios. de Deus. Y esas personas E essas pessoas pertenecen pertencem al orden à ordem de la teocracia da teocracia y de la monarquía e da monarquia celestial. celestial. Por Por consiguiente, conseguinte, esas personas essas pessoas también son jueces. também são juízes. Como jueces Como juízes, encontramos encontramos que pertenecen que pertencem a la teocracia à divina. teocracia. Fue por medio de los jueces en el Antiguo Testamento que Dios estaba gobernando al pueblo hebreo. El último fue O último foi Samuel. Samuel. Y luego E em seguida vino Saúl. veio Saul, Y luego, más adelante, em seguida mais adiante David. Davi. Y luego, E em seguida, Salomón. Salomão. encontramos Encontramos que esa monarquía que essa monarquia que Dios estableció en la tierra que Deus estabeleceu en medio del na pueblo terra, hebreo entre o povo hebreu es figura é tipo e modelo de la monarquía da celestial monarquia celestial y figura e tipo e modelo de la teocracia da teocracia celestial, celestial, la teocracia da teocracia representada representada allá lá con los jueces com os juízes que tuvo el pueblo o hebreo povo hebreu hasta teve, Samuel, até y la Samuel. monarquía E a representada monarquia representada en los reyes pelos reis que tuvo el pueblo que hebreo. o povo hebreu teve. Pero vean ustedes, Mas veja vocês, David Davi y Salomón e Salomão reinaron reinaram y gobernaron e governaram. ellos reinaron y gobernaron para Dios. Y Salomón O rei Davi e Salomão reinaron para Dios. reinaram para Deus. Pero Saúl Mas Saul había comenzado reinando para Dios, começou reinando para Deus. pero luego, Mas a en seguir, su etapa de prueba, na sua etapa de prova, no pudo ser adoptado él ele não pôde ser adotado. y su reino E o seu reino, y su trono o seu trono, para que fuera para que fosse conforme al orden conforme de ao Melquisedec, de Melquisedeque. o sea, para que fuera adoptado Ou seja, para que fosse adotado en ese reino nesse reino. y para que ese reino E para que esse reino de Saúl de Saul fuera permanente. fosse permanente. Siempre hay una etapa de prueba Sempre há uma etapa de prova para todos los para reyes. todos os reis. Encontramos Encontramos. que David pasó esa etapa Davi passou essa etapa y fue adoptado, e foi adotado su reino o seu reino y su trono e o seu trono como el reino como rei de Dios de Deus sobre la tierra. sobre a terra. Por eso en los Salmos dice, Por isso diz nos Salmos, tú eres rey tu és rei para siempre, para sempre, conforme al orden conforme a ordem de Melquisedec. de Melquisedeque. Ahora Agora, encontramos encontramos que Jesucristo que Jesus Cristo también en carne humana também em carne pasó humana, por la etapa passou pela etapa para luego para em seguida ser adoptado ser adotado como el rey como rei
del reino de Dios do reino de en Deus el cielo no céu y sentarse e se assentar sobre el trono sobre o trono celestial de Dios. celestial de Deus. Y todos nosotros E todos nós somos reyes, somos reis, descendientes de Jesucristo, descendentes el de Rey de Jesus Reyes Cristo, o Rei dos y reis, Señor de e señores. Senhor dos senhores. Pero pasamos por una Mas etapa passamos por uma etapa de prueba. de prova. Cuando seamos transformados, Quando formos transformados, ya habremos terminado já teremos terminado la etapa de prueba. a etapa de prova. Hemos salido bien E en esa estaremos prueba bem nessa prova. y ya E já estaremos estaremos adoptados. adotados. Pero todavía Mas, todavia, estamos en la etapa de prueba. estamos na etapa de prova. Por lo tanto, Portanto, comprenda bien compreenda bem el orden a ordem de Melquisedec, de Melquisedeque, del cual Cristo da qual Cristo es el sumo é sacerdote o sumo sacerdote y también e também el rey máximo, o rei o sea, el rey más grande, ou seja, o maior rei, el rey de reyes o rei dos y reis, señor de e señores. Senhor dos Y senhores. él también es de E ese ele orden também dessa de ordem Melquisedec, de Melquisedeque, el juez o juiz de los cielos dos céus y de la e da tierra, terra, el juez de los o vivos juiz dos vivos y de los e muertos. dos mortos. Y a ese orden judicial E a esta ordem nosotros judiciária, pertenecemos también. nós também pertencemos. La escritura A dice Escritura diz que juzgaremos que julgaremos al o mundo mundo y aún e até mesmo a los os ángeles. anjos. Eso está Isso está en 1 de Corintios em 1 de Coríntios, capítulo 6, capítulo 6, verso 12 en adelante. verso 12. em ¿O no diante. sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Não sabeis vós que haveremos de julgar os anjos? Cuanto más las cosas de esta vida. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Ahora ven ustedes, Agora vejam vocês, nosotros pertenecemos nós pertencemos al orden judicial à ordem judiciária del cielo, do céu, según el orden conforme a ordem de Melquisedec. de Melquisedeque. Él es Ele é rey de justicia Rei da justiça y rey de paz, e Rei da paz, rey de Salem. Rei de Salém. Ahora podemos ver Agora podemos ver que pertenecemos que pertencemos al orden más importante à ordem mais importante de toda la creación. de toda a criação. Por lo tanto, Portanto, en la labor no labor que Dios nos ha encomendado que Deus nos tem encomendado en su iglesia, na sua igreja, su cuerpo místico de no seu creyentes, corpo místico de crentes, no se salgan de la posición não en que Dios saiam los ha da colocado. posição em que Deus os colocou. Como en edades pasadas, Como em eras passadas, cada colaborador que Dios le dio al mensajero cada colaborador que Deus deu para o mensageiro estaba llamado estava chamado a permanecer a permanecer brazo a brazo braço a braço con el mensajero. com o mensageiro. Hubo algunos Houveram alguns, en el tiempo de no Pablo, tempo de Paulo, que se apartaron de Pablo. que se apartaram de Paulo. Uno era Fileto Miguel Era Fileto y el otro era Himeneo o algo así. e outro era Emineu ou algo assim. Esos dos Emineu e Fileto. perdieron la bendición Esses dois perderam a bênção de estar como colaboradores de estarem como al lado del colaboradores mensajero ao lado do mensageiro San Pablo. São Paulo. En los días de Moisés, Os dias de Moisés. muchos perdieron también Muitos também la perderam bendición a bênção de mantenerse de se manterem como colaboradores como colaboradores del profeta Moisés, profeta Moisés, de un profeta de um dispensacional. profeta dispensacional. Ser un colaborador Ser um colaborador de un mensajero de edad, um mensageiro de uma era. eso es lo más grande Isso é o maior para esa edad, para essa era. como obrero Como obreiro en la iglesia de na Cristo. igreja de Cristo. Pero ser un colaborador Ser um colaborador de un mensajero dispensacional, mensageiro dispensacional. eso es miles de veces más Isso grande. é milhares de vezes maior.
Ahora, Agora, para este tiempo final, para este tempo final, es que Cristo é que Cristo tendrá terá en su iglesia na sua igreja un mensajero dispensacional, um mensageiro el cual es el dispensacional, ángel o qual é o del anjo Señor do Jesucristo, Senhor Jesus el cual ha Cristo, estado en la o iglesia qual del tem Señor estado Jesucristo na igreja do Senhor Jesus todo el Cristo tiempo, todo o tempo, así como el ángel de Jehová, assim como o anjo de Jeová, el cual es o Jesucristo, qual é Jesus Cristo, estuvo en medio del pueblo hebreo esteve entre o povo todo el hebreu tiempo todo o tempo, y después se hizo e carne. depois se fez carne. Al final No final de la dispensación da dispensação de la ley da lei, fue que se hizo carne. foi quando se fez carne. Unos años antes de terminar Uns anos antes, la dispensación de la ley, a dispensação da lei terminar, se hizo carne se fez carne para llevar a cabo para realizar la obra a obra de redención. da redenção. El ángel del Señor Jesucristo O anjo do ha Senhor estado todo el Jesus tiempo Cristo tem estado todo o tempo en la iglesia de na Jesucristo. igreja de Jesus Cristo. Y también en el Antiguo Testamento E no Antigo Testamento estaba também con Jesucristo. estava com Pero no Jesus vamos a Cristo. explicar Mas não vamos explicar nada de eso ahora. nada disso agora. Y aún antes de la creación E mesmo antes da criação, estaba con Jesucristo. estava com Jesus Cristo. Y cada uno de ustedes también. E cada de Todos vocês estábamos também. con Jesucristo. Todos estavam Así com como Jesus la Cristo. planta de trigo Así como a y planta los de granos de trigo de la y planta de los granos trigo de trigo da planta de estaban trigo en el grano de trigo. estavam no grão de trigo. Por lo tanto, Portanto, tenemos que permanecer temos que permanecer con Cristo com Cristo en medio de su iglesia. entre sua igreja. Tenemos que permanecer Temos que permanecer unidos unidos en el amor divino. no amor divino. Por lo tanto, Portanto, tenemos que mantenernos temos que nos manter trabajando unidos, trabalhando unidos, teniendo buen compañerismo los unos con los otros, tendo bom companheirismo uns com os outros, sin tirarnos el uno al otro, sem nos atirar uns aos outros, sin hacernos la guerra el uno al otro. sem guerrear um com o outro. Tenemos la paz de Cristo. Temos a paz de Cristo. Y esa paz E esta la paz compartimos a compartilhar dentro del pacto de paz dentro do pacto con de todos paz, nuestros compañeros com ministros. todos os nossos companheiros ministros, Nunca dándole de codo a los otros ministros, dando cotovelada nos outros ministros, sino mas sim dándole dando nuestra mano de compañerismo nossa mão de companheirismo y de colaboración. e de colaboração. Y si alguno E se algum se desvía un poco, se desvia um pouco, no lo traten mal, não tratem mal. trátenlo con amor Tratem-no com amor y anímelo. e anime-o. Y decirle, E no te diga-lhe, desanimes. não te desanime Si cometiste algún error se cometesse algum erro doctrinal doutrinário o lo que sea, ou o que quer que seja, arréglalo arrume-o y sigue e adelante, siga adiante. porque somos miembros Porque somos del miembros orden sacerdotal da celestial ordem sacerdotal celestial y del orden e da ordem de la monarquía da monarquia celestial celestial y del e orden da ordem de la teocracia da celestial. teocracia celestial. Por lo tanto, Portanto, no te desanimes. não te desanimes. Sigue adelante Siga adiante. y trabajemos Nós juntos trabalhemos juntos en nuestra edad na nossa era con el Espíritu Santo com o Espírito Santo en su manifestación na final, sua manifestação final, en quien Cristo em quem Cristo esté esteja manifestado, manifestado, dándonos su palabra nos dando a sua palavra y guiándonos e nos guiando en este día postrero. neste último dia. Y tiene que ser E tem que ser esa persona essa pessoa, el ángel o anjo del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Así como en cada edad Assim como em cada era. fue un ángel Foi um anjo, mensajero, mensageiro, el instrumento o instrumento, donde estaba el Espíritu onde o Santo Espírito Santo estava llamando y juntando chamando e juntando a los escogidos. aos escolhidos. Pero junto a ese mensajero Junto com esse mensageiro, estaban los colaboradores os que Dios le dio que Deus a lhe ese deu mensajero para trabajar en la obra trabalharem na obra del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo dijo, Cristo disse: pedid Pedi al dueño ao dono, o al padre ou ao pai de familia, da família, al padre ao pai de la vid o de la viña da vinha o de la mies, ou da seara, que envíe que envie obreros, obreiros, más obreros, mais obreiros, rogad
pues rogai, al Señor de la pois, mies, ao Senhor que da envíe seara, obreros que a su mies. obreiros à sua seara. Eso es Isso é el mensajero para ese o tiempo mensageiro para esse tempo. y los maravillosos E os colaboradores maravilhosos colaboradores que Dios le da a ese que mensajero. Deus dá para esse mensageiro. Esos son los obreros Esses são os para obreiros trabajar para trabalhar en la mies na seara del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. ¿Y dónde están esos E obreros onde estão esses del día obreiros postrero? do último dia? Aquí estamos, Aqui estamos, unidos en el amor divino, unidos no amor divino, trabajando trabalhando en la na obra obra del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo Cristo. dijo, Cristo disse, el que conmigo no recoge, aquele que não recolhe comigo, desparrama. esparrama Desparrama el trigo, o trigo, lo saca o tira de donde debe estar. de onde Debe estar en el cuerpo místico de deve Cristo, estar no corpo místico de juntamente Cristo, juntamente con el resto com o restante del trigo. do trigo. Tenemos que ser Temos que ser obreros obreiros que estemos recogiendo que estejamos en el recolhendo cuerpo místico de no Cristo corpo místico de Cristo. toda la mies, todos los escogidos de Dios Todos os escolhidos de de este Deus, tiempo final deste tempo final. y mantenerlos E mantê-los unidos unidos en amor divino. em amor divino. Ninguno Nenhum puede salirse con su grupo pode sair com seu grupo y decir, e dizer: yo no quiero saber más eu não quero saber del mais resto del grupo, de los hermanos. do restante dos irmãos. Yo voy a hacer mi grupo Eu vou fazer meu grupo, y yo voy a ser el líder de ese eu grupo vou ser líder desse grupo, y yo voy a ser e eu vou ser el mensajero o mensageiro de Cristo de Cristo para este tiempo. para esse tempo. Desde antes de la fundación del mundo, Desde antes da fundação do mundo, Dios escogió Deus escolheu cada mensajero cada mensageiro para cada edad. para cada Nadie se puede ser un mensajero. Ninguém pode se fazer um mensageiro. El mensajero de cada O tiempo, mensageiro de cada tempo. desde antes de la fundación del Desde mundo, antes da fundação do fue mundo, predestinado por já Dios. foi predestinado Nadie le por puede Deus. tomar, quitar ese Ninguém lugar pode tirar al esse mensajero lugar, o lugar do correspondiente a cada edad. mensageiro, do mensageiro correspondente a cada era. Pero trataron de quitarle ese lugar, Trataram de tirar al esse profeta lugar, Moisés. ao profeta Moisés, trataron de quitarle ese lugar trataram de lhe tirar esse lugar. aún familiares de él, Seus familiares, aún Aarón mesmo Arão y Miriam, e Miriam, dijeron, disseram: pero no ha hablado Dios también por nosotros. Deus também não tem falado conosco? Y eso le desagradó a Dios, E isso desagradou a Deus. porque por el único que Dios habló, Porque através do Fue único por que medio Deus del profeta falou, Moisés. Foi através do profeta Moisés. Dios le dijo a Moisés, Deus disse a Moisés: tú serás el lugar de Dios Tu serás no lugar de Deus. y Aarón será el lugar del profeta tuyo. Arão será em lugar O sea, yo te hablaré a do ti profeta. Ou seja, y tú le dirás a eu Aarón e tu dirás a Arão lo que yo te diga a ti. o que eu te disser. ¿Ves? ¿Eh? No era Dios hablando por medio de Aarón, Não era Deus falando através de Arão. era Dios Era Deus hablando por medio de Moisés falando através de Moisés. y por Moisés E por le Moisés, hablaba a Aarón Arão y Aarón repetía falava, e Arão lo que repetia Moisés decía. o que Moisés dizia. Por lo tanto, Moisés era el que tenía mensaje. Portanto, Moisés era o que tinha a mensagem. Aarón no tenía ningún mensaje. Arão tinha de sí nenhuma mismo. mensagem de si próprio. El mensaje que Aarón tenía A mensagem que Arão tinha era el mensaje era a mensagem que Dios le dio a que Moisés Deus deu a Moisés para el pueblo. para o povo. Por lo tanto, Portanto, en cada edad em cada era, ha sido en la misma forma tem sido da mesma forma, para que en este tiempo para que nesse tempo ningún imitador nenhum imitador logre éxito. consiga lograr êxito. Dios ha tomado provisión. Deus tomou providência. El reverendo William Branham, O reverendo William Branham, siendo el mensajero de la séptima de la iglesia, sendo mensageiro da sétima era da igreja, dio a conocer públicamente deu a conhecer publicamente todo lo que el ángel le dijo a él tudo que o anjo lhe disse. y mostró E públicamente mostrou publicamente cómo hacer las cosas como fazer as coisas. y los milagros, E os milagres y los imitadores e os imitadores aparecieron apareceram ungidos ungidos por el espíritu del maligno, pelo espírito do maligno, imitando imitando lo que hacía o que el reverendo William o Branham. reverendo William Branham fazia. Y entonces E então
la gente as pessoas que tenían que tener su vista puesta en el mensajero, tinham que ter a sua visão colocada no mensageiro, la pusieron a colocar en esos imitadores, naqueles imitadores, porque también hacían señales porque também y faziam maravillas, sinais e maravilhas, porque le enseñó a pescar. porque ensinou-lhes a pescar. El precursor de la segunda venida de Cristo. Na segunda vinda de Cristo. O sea, Ou seja, les enseñó, lhes ensinou como el ángel le dijo, como o anjo lhe que él dissera hiciera las cosas. que fizesse as coisas. Pero era Mas para que él mantuviera en secreto era para que ele mantivesse em segredo esas cosas aquelas coisas y pudiera trabajar e então pudesse trabalhar libremente. livremente. Pero por cuanto las dio a conocer, Mas por quanto as deu a conhecer, y el ángel le había dicho, e o anjo lhe dissera, lo que te dije o que no disse hicieras, que não eso fizesse, hiciste. isso foi o Y que mira fizeste. ahora E olha la agora cantidad a quantidade de imitadores de imitadores que han salido. que saíram. Por eso tuvo muchos problemas. Por isso teve muitos problemas. Ahora, Agora, en el programa de Dios, no programa de Deus, para nuestro tiempo, para o nosso tempo, toda persona toda pessoa que trate de imitar que trate de imitar no tendrá não terá el conocimiento conhecimento que tendrá que el o mensajeiro mensageiro del día no postrero. último dia terá. Él guardará para sí mismo Ele guardará para si mesmo todas las cosas todas as coisas que Cristo le muestre que Cristo lhe mostra, que son solamente para Él. as quais são somente para ele. Por lo tanto, Portanto, los demás ministros os demais ministros no van a conocer não irão conhecer el mecanismo o mecanismo de cómo funciona de como funciona el ministerio como funciona o mistério del ángel do anjo del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y eso es Isto é para evitar para evitar las imitaciones. as imitações, Porque la tercera etapa porque a terceira no etapa puede ser imitada. não pode ser imitada, Porque el diablo porque o diabo no la conoce. não a Y si conhece. no la E conoce, se não a conhece, no puede imitar. não pode imitar. Tratará Tratará de hacer algo, de fazer alguma coisa, pero no tendrá mas não terá todo lo que se necesita tudo que é necessário para hacer para fazer una imitación uma imitação perfecta. perfeita. Así es que Assim que la tercera etapa a terceira etapa está bien protegida. está bem protegida. Y la tercera etapa E a terceira etapa es bajo el ministerio é sob o ministério de los dos olivos. das duas oliveiras. Los ministerios Os ministérios de Moisés, de Moisés, de Elías de Elias y de e Jesús. de Jesus. Y ese mecanismo E esse mecanismo completamente completamente no será dado a conocer não será dado a conhecer a los ministros. aos ministros. Solamente lo conocerá Somente conhecerá aquel aquele que estará cumpliendo que estará cumprindo la promesa a promessa de la venida da vinda del ángel do anjo del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Nadie más conocerá Ninguém mais conhecerá plenamente plenamente todo el misterio todo o mistério del ángel del Señor do Jesucristo anjo do Senhor Jesus Cristo y de cómo opera e de como ese ministerio esse ministério del ángel do anjo del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo opera. Todo eso Tudo isso para evitar para evitar que haya imitaciones que haja imitação. y si surge alguna, E se surgir alguma, no va a llegar muy lejos. não irá muito longe. Más bien, Melhor, las personas quedarán as avergonzadas pessoas ficarão envergonhadas, porque Cristo porque Cristo no los va a respaldar. não os respaldará. Y por consiguiente, E por conseguinte, el enemigo o inimigo tampoco tampouco tendrá éxito, terá êxito, aunque causará mesmo que algunos causará problemas, alguns problemas, malestares y malestares cosas así, e coisas assim. pero la persona Mas a pessoa después tendrá que dar cuentas a Dios. depois terá que prestar contas com Deus. Tratar de imitar Tratar de imitar a un a mensajero mensageiro de una edad de uma era o de una ou de dispensación uma dispensação es muerte espiritual é morte espiritual para la persona. para a pessoa. Y si es muerte espiritual, E se é morte espiritual, entonces então
no podrá ser transformado, não poderá ser transformada, ni podrá ir con Cristo nem poderá ir com Cristo a la cena para a ceia de las bodas del das Cordero. bodas do Cordeiro. Vamos a ver un lugar Vamos ver um lugar donde el reverendo William Branham onde o reverendo William Branham habla acerca fala com relação de lo que es de las consecuencias de imitar do que é das consequências de imitar a un mensajero. ao mensageiro. Él dice Ele disse que tratar de imitar a que Moisés tratar de imitar a Moisés era muerte. era morte. Él dice Ele disse que las personas que as pessoas tenían que mantenerse apartados de la columna de fuego. tinham que se manter apartadas da coluna de fogo. El único que podía entrar a la columna de fuego O único que podia entrar era Moisés. na coluna de fogo era Moisés. Cualquier otra persona Qualquer outra pessoa que tratara de entrar que tratasse de entrar era muerte. era morte. Eso fue lo que fue dicho Isso foi o que foi dito cuando Moisés subió quando Moisés al monte subiu no monte Sinaí. Sinai. Ahora Agora, podemos ver podemos ver que tenemos que mantenernos que temos que nos manter unidos unidos en el amor divino, no amor divino, no tratando de imitar, não tratando de imitar, sino siendo buenos colaboradores sendo bons colaboradores en nuestro tiempo, no nosso tempo, sabiendo sabendo que nuestro galardón que o nosso galardão es grande en el é cielo. grande no céu. Cristo dijo, Cristo disse: rogad rogai al Señor de la mies ao Senhor da seara que envíe obreros a su mies. que envie obreiros à sua seara. Hace muchos años Mas muitos anos eran pocos obreros eram poucos obreiros. y oramos a Dios E oramos a Deus y Dios ha enviado e Deus enviou más obreros. mais obreiros. Y todavía E todavía podemos orar a Dios podemos orar a Deus. y Dios envía más obreros. Deus envia mais obreiros. Que Dios envíe Que Deus envie más obreros mais obreiros a su mies, sua a su seara, obra a sua obra en este tiempo final, neste tempo final, para que se complete para que se complete el o recogimiento recolhimento de todos los escogidos de Dios, todos os escolhidos y de Deus. enviará a sus ángeles Enviará sus con gran anjos voz de com trompeta grande voz de trompeta, y juntarán os quais ajuntará a sus escogidos os seus escolhidos desde un extremo del cielo desde uma extremidade do hasta el céu otro. até a outra. San Mateo capítulo 24, Capítulo 24, verso 31. verso 31. Esa es la promesa. Esta é a promessa. También en la parábola del trigo y de la Na cizaña, parábola do trigo e do joio, ¿a quién envía a quem envia el Hijo del Hombre o Filho do Homem a sus ángeles a seus anjos para llevar a cabo para realizar la gran cosecha? a grande colheita. Por lo tanto, Portanto, junto a los ángeles del Hijo del Hombre junto com os anjos do Filho do Homem, vienen los colaboradores vem os colaboradores que Dios le da que Deus para lhe dá trabajar para trabalhar en la obra na obra del Señor. do Senhor. ¿Y dónde están? E onde estão? Esos colaboradores. Esses colaboradores Estamos aquí presentes estamos aqui presentes en este tiempo final, neste tempo final, trabajando trabalhando en la na obra obra del Señor do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, teniendo tendo compasión compaixão de las almas. das almas. Vean, Cristo sintió compasión, Cristo sentiu compaixão, predicó la palabra y sanó a los enfermos porque sintió compasión sentiu por las compaixão almas. pelas almas Y llevar el mensaje e levar a mensagem del Evangelio de do Cristo Evangelho de Cristo se hace se faz por compasión por compaixão por las almas, pelas almas, sabiendo sabendo que si no les llega el mensaje essa mensagem y no reciben a Cristo e não como receberão Salvador, Cristo como Salvador, no pueden ser não salvos. poderão ser salvos. Por lo tanto, Portanto, tenemos compasión por las temos almas compaixão pelas almas, para que Cristo para que Cristo llegue a ellos chegue a eles por medio de su Evangelio através do seu Evangelho y ellos lo reciban e eles o recebam como Salvador. como Salvador. Tenemos una misión Temos uma missão muy importante en la muito tierra importante na terra y es e é la de llevar el a mensaje levar a mensagem con com y por compasión e por compaixão en nuestra alma da nossa por alma las personas. pelas pessoas.
para que ellos para que elas puedan recibir possam receber salvación salvação y vida e eterna. vida eterna. Estamos viviendo en un tiempo Estamos vivendo num muy tempo importante. muito importante. Miren lo que dijo el reverendo William Branham Vejam o que o reverendo William Branham disse en la página 361 na página 361 del libro de las edades do livro en da español em espanhol de esta versión. desta versão. Vamos a ver. Vamos ver. Esta es la edad de partidos políticos, Esta era de partidos políticos, los cuales toman por nombres os quais tomam como nome demócratas cristianos, de democratas cristãos, socialistas cristianos, socialistas cristãos, Federación Política Cristiana, Federação Política Cristã, etc. etc. Según nuestros teólogos liberales, Segundo os nossos teólogos liberais, Jesús fue un socialista Jesus foi socialista. y la iglesia primitiva, A igreja primitiva, bajo la dirección del Espíritu a Santo, direção do Espírito Santo, practicaba praticava lo practicaba, vamos. Eso según algunos teólogos. segundo alguns teólogos, Pero Jesucristo mas Jesus Cristo no era un político. não era um político. Por lo tanto, Portanto, cuando le preguntaron a Jesús quando perguntaram a Jesus si era correcto dar tributo al César, se era correto dar tributo a César, él dijo ele disse que le mostraran una moneda que lhe mostrassem uma moeda y preguntó e perguntou: de quién es la efigie de la moneda. de quem é essa esfinge da moeda? Le dijeron del César. Disseram: é do César. Cristo les dijo, E Cristo disse: pues date al César lo que es del César, pois dai a César o que é de los César, tributos, os tributos, y a Dios e a Deus lo que es de Dios. o que é de Deus. Cristo también dijo, Cristo também mi disse: reino o meu reino no es de este mundo. não é desse O sea, no mundo, es de ese mundo, ou seja, não é desse del mundo, reino de los do gentiles. reino dos gentios. El reino de Cristo O reino de Cristo es celestial é celestial y va a ser establecido e será estabelecido en este planeta Tierra neste planeta físicamente. Terra, fisicamente. Actualmente está establecido espiritualmente en el alma de cada creyente en Cristo Crente em Cristo. y en la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Ahora vamos a ver Agora vejamos el pasaje a passagem que les dije que disse-lhes: hablando acerca falando com relação a los Estados Unidos, aos Estados Unidos. él dice que una de las visiones, Ele disse que uma das visões, la sexta visión, a sexta visão, era una mujer muy hermosa era uma mulher muito levantándose en los Estados Unidos. famosa, se levantando nos Estados Unidos. Él dice Ele disse que eso todavía no se ha cumplido. que isso todavia não se cumpriu. Y él dice E ele disse también também él dice que ele disse que hemos tenido un presidente católico que temos tido um presidente católico y sin duda tendremos otro. e sem dúvida teremos outro. Puede surgir Poderá surgir en las próximas elecciones nas próximas eleições de Norteamérica, da América do Norte, porque porque he oído decir tenho ouvido dizer que hay un candidato que há
candidato, muy bueno muito bom, y que es católico. o qual é católico. Y si surge en las próximas Se elecciones, surgir nas próximas eleições, estará cumplida estará cumprida esa profecía. esta profecia. ¿Y qué vendrá con el cumplimiento de esa profecía? E o que virá com o cumprimento dessa profecia? Vendrá una apertura. Virá um aperto. Recuerden Recordem que en la apertura que no aperto, luego vendrá em seguida virá la tercera etapa a terceira etapa manifestada manifestada. y vendrá E virá la resurrección de los muertos en Cristo ressurreição dos mortos y la em transformación de Cristo nosotros e que a vivimos. nossa transformação dos que estamos vivos. Y luego E em seguida, el arrebatamiento o rapto arrebatamento de la iglesia. da igreja. Estemos vigilando. Estejamos vigilantes. No estamos en contra de los políticos, Não estamos contra os políticos, ni en contra de ninguna nación. nem contra nenhuma nação. Solamente estamos Estamos somente vigilando las profecías bíblicas vigiando as profecias bíblicas y el e cumplimiento o cumprimento de esas profecías. destas profecias. Amamos a todas las personas. Amamos todas as Queremos lo pessoas. mejor Queremos o melhor para todas las para personas. todas as pessoas. Pero aún con todo y eso, Mas mesmo com tudo isso, las profecías as bíblicas profecias bíblicas tienen que cumplirse. têm que se cumprir. Somos bienaventurados Somos bem-aventurados en estar trabajando em estarmos trabalhando en la obra de Cristo, na obra de Cristo, en la mies del Señor na Jesucristo, seara do Senhor en este Jesus tiempo Cristo, final, neste tempo final, llevando el mensaje levando a mensagem por todos los por lugares todos os lugares para que Cristo para que Cristo llame y junte chame e a junte todos sus todos escogidos os seus escolhidos de este tiempo final. neste tempo final. Por lo tanto, Portanto, con compasión com por compaixão las almas, pelas almas, trabajemos trabalhemos en la obra na obra del Señor do Jesucristo Senhor Jesus Cristo y teniendo compasión e tendo compaixão por las personas pelas pessoas que Dios ha que colocado Deus colocou en nuestra congregación. em nossa congregação. Tengan compasión por las almas. Tenham compaixão pelas almas. Hagan que llegue el mensaje a ellos. Façam com que a mensagem chegue a eles. Y en vuestras E congregaciones nas vossas congregações, mantengan el mensaje, mantenham a mensagem que ellos lo reciban que eles a recebam en folletos, em folhetos, en videos, em vídeos, en cintas magnetofónicas citas magnetofónicas y que en las actividades e que nas atividades puedan ver y escuchar possam ver e las escutar as conferencias conferências para que así para que assim se vaya haciendo vá carne en ellos se fazendo la carne palabra neles, a revelada palavra revelada para nuestro para o tiempo. nosso tempo. De otra forma, E outra no forma, se puede hacer carne não se pode fazer carne en las personas nas pessoas. la palabra A palavra correspondiente correspondente a nuestro ao tiempo. nosso tempo. El responsable O responsável de que les llegue e que y se haga carne en ellos chegue a eles e se faça carne neles es el pastor é o pastor de cada congregación. de cada congregação. Si se pone a hablar Se coloca o a falar predicar ou a pregar y no pone el mensaje e não coloca a y no le mensagem hace llegar los e folletos, não faz que os folhetos cheguem a eles, no tiene compasión, então não tem por esas compaixão personas, por essas pessoas. no las ama, Não as ama. está amando Está amando más bien melhor su propia posición, a sua própria posição. está amándose a sí mismo Está amando-se a si y eso no es próprio. amor divino, Isso não é amor divino. eso es egoísmo. Isso é egoísmo. Nosotros queremos Nós queremos ser transformados sermos y que transformados, nuestras e que congregaciones, as nossas todas las personas, congregações, sean e transformadas as también. pessoas também sejam transformadas. Por eso Por isso, los amamos a todos amamos a todos y los consideramos a todos e consideramos y a tenemos todos, compasión e temos compaixão con todos com todos y por todos. e por todos. Por lo tanto, Portanto, así como en cada edad assim como em cada era, el mensaje vino a mensagem a un veio mensajero para o mensageiro, y del mensajero e do mensageiro para todo el para pueblo todo o povo. y tuvo colaboradores maravillosos Teve maravilhosos para trabajar colaboradores en esa para labor, trabalhar nessa labor, para que les llegara el para que a mensaje. mensagem lhes Así es en chegasse, nuestro tiempo assim también. também é no nosso tempo. Aprovechemos bien el tiempo, Aproveitemos bem o haciendo tempo, que les llegue fazendo que el a mensaje mensagem en la forma que ha sido chegue dado. na forma que Está será. en folletos, Está em folheto, está en cassette está em cassete y está en videos e está em vídeo también. também.
Solamente somente aquellos en quienes se haga carne, aqueles em que se fizer carne, la a palabra palavra serán transformados. serão transformados. Y nosotros como ministros E nós, como ministros, tendremos el privilegio teremos o privilégio de decir, de dizer: yo trabajé en esa obra eu trabalhei nessa para obra que se hiciera carne para que en todos mis hermanos fizesse carne que em Dios todos me os dio irmãos para que Deus pastorear. me deu para pastorear. Todos queremos Todos queremos que Cristo sea glorificado. que Cristo seja glorificado. Sea glorificado Que seja glorificado en cada creyente en em Él. cada crente. Todos queremos Todos queremos ser transformados. ser transformados. Por lo tanto, Portanto, tengamos compasión tenhamos compaixão de las das almas. almas. No serán transformados Não serão transformados por las palabras pelas palavras de ustedes, de vocês, sino por la palabra mas sim pela de palavra Cristo de Cristo para nuestro tiempo. para o nosso tempo. En aquellos que estará encarnada esa palabra, Daqueles que essa palavra estiver encarnada, vendrá la transformación. virá a transformação. Así como los de edades pasadas, Assim como os das eras en passadas, aquellos daqueles que la palabra de su edad que a palavra da sua era se hizo carne, se fez carne, serán transformados, serão serán resultados transformados, ressuscitarão en cuerpos em glorificados. corpos glorificados. Ha sido para mí un privilegio grande Para mim foi estar grande con privilégio ustedes en estar esta com tarde, vocês nessa tarde, dándoles testimonio testificando de nuestro tema. o nosso tema. Tengan compasión Tenham compaixão por las almas. pelas almas. Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo con nosotros nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín. Y nos vemos E nos vemos en la próxima na actividad próxima actividade, que será que será dentro de un par de minutos, dentro de par de minutos. porque ya está pasada por 1 hora o 2 horas. Já está. Son como las 6 o 7 ya. Já são como 6 ou 7. Sí, ya es hora de, a las 6 era que tenía que comenzar la otra actividad. Bueno, Começar às 6, né? que Dios les bendiga y les guarde, y con nosotros Miguel Bermúdez Marín.